aquí lo clave y lo elemental es hacer un diagnóstico de lo que hoy día estamos. Aquí ustedes pueden ver, esto es una parte de la comuna de Freire, y esto para que nos ubiquemos en el contexto en que nos encontramos entonces. En la comuna de Freire presenta el Ministerio de Obras Públicas en el año 2006 un anteproyecto referencial nuevo aeropuerto de la Araucanía. Van a Quepe, a nuestras comunidades, nuestras localidades, funcionarios de gobierno de la concertación, a promover un proyecto que según ellos era un salto para el desarrollo de las comunidades y de la comuna de Freire. Y se contactan con los dirigentes de las comunidades que funcionan en Quepe, 4 en ese entonces. Y más los presidentes de juntas de vecinos, es decir, organizaciones territoriales y funcionales. Y a ellos les hacen ver que existen 9 alternativas de emplazamiento, las que están ahí, esas marcaditas con rojo, y que había que elegir una de ellas y que eso lo iba a definir Obras Públicas en el año 2006. Entonces están en el 2003, 2004, 2005 haciendo reuniones participativas. ¿Por qué me tomo este minuto de plantear esto? Porque cuando nosotros en el 169 los peñis dicen queremos participar, en Quepe la participación se dio. Y la dio la CONAMA y la dio la CONADI. Pero esa participación no es garantía de nada porque se da en el marco de un proyecto y un proceso de imposición en base a los intereses del gobierno, que en este caso perjudica claramente a las comunidades. Aquí están ubicadas las comunidades para que nos ubiquemos espacialmente, territorialmente, lo que significa en la zona de Quepe. El proyecto del aeropuerto lo quieren pasar abajo, en la zona gris, y en el contorno de Cabezal Norte están las comunidades que estamos en contra del aeropuerto asociado a la Yummaco. Ellos, en su diagnóstico, asumen que las comunidades indígenas y la población civil en Chile no tienen las capacidades ni el conocimiento para hacer un cuestionamiento en el ámbito que ellos toman las decisiones. En el caso del aeropuerto, nosotros nos sentamos a pensar, tenemos una amenaza que es el aeropuerto, ¿cómo enfrentamos esa amenaza? Entonces ahí, y queremos que no se construya, queremos mantener como está. Entonces ahí tuvimos que sentarnos a pensar con calma qué es lo que está a favor nuestro y qué es lo que está en contra. Aquí en esta zona blanca está la comunidad Doyinco y la comunidad Ricardo Reyes, que están en esta punta, que son las únicas 2 comunidades que están a favor, que están en el entorno del aeropuerto en el Cabezal Norte. Las demás comunidades estamos en contra. Pero sin embargo el gobierno toma esas 2 comunidades que están a favor y la une con comunidades más lejanas y las muestra a través de la medios de comunicación, haciendo creer que las comunidades están negociando y que están llegando a un acuerdo con el gobierno. Para eso firman un convenio de gestión territorial en que el que firma el convenio es la intendenta Nora Barrientos, militante del Partido Socialista, y uno de los partidos que más pregona el reclamo por la violación de los derechos humanos. Sin embargo, aparece montando en contra de las comunidades de Quepe un operativo financiero y político. ¿Cómo enfrentamos esta amenaza? Vamos a hacer la pelea, además de la cultura, en el marco que ellos la dan, en la parte técnica. Si nos restringíamos solamente al ámbito cultural, solamente al ámbito del lonco y la machi, ellos tenían cómo hacernos frente, porque para eso tienen protocolo el gobierno para enfrentar inversiones en territorio mapuche. El Ministerio de Obras Públicas tiene un documento que lo sacó a raíz del bypass, diseñado por antropólogos que son mapuche, y ahí tienen ellos instrucciones cómo enfrentar una inversión pública en territorio mapuche. Y llegamos a un punto que el gobierno lo dejamos fuera de juego. No fue capaz de responder a los requerimientos técnicos del proyecto y tuvo que dar una respuesta como esa. Dice, la validación del titular se compromete a realizarla una vez concesionado el proyecto y que se cuente con la ingeniería de detalle. El gobierno, que se presenta ante la opinión pública y ante las comunidades como un monstruo que maneja la tecnología y el conocimiento, nosotros a ese monstruo le dimos un golpe en el corazón. Y hasta el día de hoy, el gobierno no es capaz de reaccionar frente a ese golpe que le dimos. Cuando uno entra al ámbito de la ciencia exacta, uno tiene las cifras y uno las puede comparar con otras y demostrar cuando la cifra no es lo que es la realidad. Entonces ellos hicieron, por ejemplo, un estudio de ruido y le dijeron a toda la opinión pública, hicimos un estudio de ruido en las comunidades y se determinó que el ruido era fuerte hoy día y que cuando esté en el aeropuerto va a ser un poquito más fuerte.
Así que no hay impacto. Entonces nosotros, siguiendo nuestra estrategia, fuimos y analizamos esos estudios de ruido. De los 16 puntos que ellos midieron ruido, solamente uno era comunidad y los otros 14 y medio eran zonas urbanas, semiurbanas. Y nosotros entonces demostramos que el estudio había sido manipulado para que diera falso. Y le invalidamos su estudio. Y por eso el gobierno no puede hasta el día de hoy responder frente a esto que estamos planteando. El gobierno tiene ¿cuántos funcionarios de Carabineros en la región? El GOPE, analistas especializados que han sido instruidos en la CIA, saben cómo hacerlo. Y no tienen dificultad, y de hecho así lo han demostrado, en avanzar, en avanzar, en avanzar, y nosotros solamente retroceder, retroceder y retroceder. La derecha está muy entusiasmada y esperanzada con que el aeropuerto se construya. La concertación está entusiasmada y esperanzada que el aeropuerto se construya. Lo único que estamos esperanzados que no se construya somos la comunidad que estamos ahí en Quito. Es verdad que pregonar la unidad siempre es importante, pero hay que definir la unidad en torno a qué. En el caso del aeropuerto, nosotros utilizamos un método, o yo particularmente usé con otros más que nos contamos, que en economía se llama el FODA. El FODA significa la fortaleza de las comunidades, las oportunidades de las comunidades, la debilidad de las comunidades y la amenaza de las comunidades. El tema del 169 es interesante y es válido, pero con 169 o sin 169, yo les aseguro, y ustedes saben casi bien, que nuestros derechos van a seguir siendo vulnerados por los intereses del capital y los intereses de los políticos. La conclusión que podemos compartir con ustedes es que es indispensable hacer un diagnóstico sobre nuestra organización del pueblo mapuche. Lo hemos escuchado tanto, si aquí llegara otro dirigente diría, pero vaya novedad que está diciendo Aníbal. Es que a lo mejor no es tan novedad. A lo mejor el problema es que tenemos que definir un método cómo hacerlo, pero que sea exacto. Lo concreto es que el aeropuerto no se ha construido y esperamos que no se construya. Porque el gobierno más encima nos dio, dado que no es capaz de reaccionar frente a nuestra estrategia, nos dio hasta el 20 de agosto para reagrupar nuestras fuerzas, para redoblar las fuerzas a los que estén cansados y para enfrentarnos al gobierno para el 20 de agosto. Pero no se va a construir por la decisión y la acción de nosotros en Quepe. No porque el padrino Tuma o el padrino X dijo que no, sino porque nosotros dijimos que no. Entonces, si queremos construir nación y pueblo mapuche, tenemos que decirlo nosotros, y no los padrinos mágicos que andan dando vueltas ante la elección.